Buenas tardes. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Alguien viene por primera vez? ¿Somos todos veteranos? Bueno, gracias al Señor por esto. A veces tenemos muchas interrogantes, muchas preguntas, más preguntas que respuestas muchas veces. Pero ¿cuántos saben que todas las respuestas están en la palabra de Dios? Están acá. Entonces todos nos vamos a someter ahí, nos vamos a sumergir ahí, porque ahí está la respuesta. No en lo que yo piense, en lo que yo opine. Yo opino, dijo el Chapulín, ¿no? Pero hasta por ahí nomás puede opinar. Saben que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, instruir en justicia. Así que vamos a adentrarnos, ¿les parece? A la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Cartas a un joven pastor. Hoy se titula el mensaje Sirvientes aptos. Y vamos a leer y vamos a escuchar. No sé si tengo lector. ¿Tengo lector? ¿Hay lector? ¿Puedes leer? ¿Sí? ¿Puedes leer? Bien. Entonces vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Busquen en su Biblia tranquilos. Hasta el versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, porque también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así es. Amén. La palabra del Señor. Gracias, siervo. Lo hice a propósito. ¿Vieron que siempre alguien está atento? Podría levantarlo yo, pero ¿para qué si hay otro? Instantes antes de firmar la proclamación de adhesión que marca su ascensión oficial al trono de Mancomunidad Británica, el rey Carlos III, muerta la reina, puesto el rey, comenzó a hacer gestos frenéticos a los ayudantes para que despejaran el escritorio donde había que escribir un documento. No sé si lo vieron. Estaba ahí el viejito, ¿no? Y los objetos que mantenían la preocupación del rey Carlos III consistían en una cajita de bolígrafos y un tintero, los cuales se los regalaron sus propios hijos, el príncipe Williams y el príncipe Harris. Se podía ver en el video, en todo el mundo se vio eso, señalando a Carlos
unos artículos que los retiraran de inmediato con una gesticulación ampulosa y bastante grosera. Y se replica por todos lados y se hacen memes de eso. ¿Por qué? Porque Él es el rey y Él no está para levantar un papelito. Él es el Señor. Para eso está Derlis, que me levante el papelito. Gracias, Derlis. En mi oficio anterior, yo trabajé en el rubro de la iluminación casi por 30 años. Trabajé en todas las etapas, desde cadete, de brazo, de empleado de depósito, vendedor, gerente de venta, dueño. En un momento fui dueño por un tiempito que el Señor me permitió, pero después el Señor me bajó todo eso. Y en una ocasión que fui a hacer un trabajo en la casa de alguien de mucho dinero, de un arquitecto que yo conocía, y llegué al lugar y hacía mucho calor. Entonces, ¿querés tomar algo? Sí, por favor, un vasito de algo fresco. Entonces, ahora te traigo Coca-Cola. A ver, llámame a la sierva, dijo. Llaman a la sierva que venga a traerle un vaso de coca a Jorge. Y sonó, miren, tanto así que me lo recuerdo, sonó bien despectivo, ¿no? Podrías decir, llamen a, no sé, a Filomena, a Alicia que traiga, ¿no? No, llamen a la sierva, que para eso está. Pero en el ámbito de la iglesia, llamar a una mujer sierva es otra cosa. Ahí viene la gran sierva de Jesucristo, ¿no? Y ahí aparece ella. Entonces, es un sinónimo de honra y de estatus, de autoridad, ser sierva dentro de la iglesia, pero no ser sierva en la casa de trabajo, ¿no? Ya no le dicen más empleada doméstica, porque dicen, ¿quién hay que domesticar? No, es una empleada de casa de familia. Hasta el nombre le cambiaron. Todo trabajo es honroso, ¿sí o no? Pero quería traer a colación estas anécdotas porque el tema de hoy es sirvientes aptos. ¿Y cuántos son siervos aquí? Amén. Algunos sí, otros están ahí, están preparando. Gracias. Hay varios jóvenes aquí. Hay varios jóvenes de diferentes edades. Y yo recuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, y el Señor a mí me llamó a los 16 años al ministerio. Fue una confrontación muy fuerte, muy clara, en un campamento de jóvenes, recuerdo bien, el pastor David, ahí se me fue el apellido, Ramírez, gracias mi amor, David Ramírez. Él habló y dio una palabra muy fuerte y casi profética, completa. Dijo, si alguno quiere comprometerse con el Señor para entregar su vida al Señor al servicio, pase aquí. Pero miren, no pasen así nomás. Si van a pasar, sepan que se van a comprometer con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así fue que pasé al altar y le prometí al Señor que quería servirle. Me dije, Señor, aquí estoy. A los 16 años yo comencé a entender y tuve un compromiso de parte del Señor para comenzar el ministerio. Pasaron varios años hasta que yo me decidí. Pasaron varios años. Bien, estamos en nuestra serie, que obviamente es en este caso la primera carta de Timoteo. Después de abordar los asuntos que surgen de la adoración corporativa, que fue el último mensaje, fue hombres y mujeres que adoran. ¿Recuerdan ustedes que le dimos a las mujeres, ¿no? Con el tema del vestuario? Bueno, pero hoy el Señor nos va a seguir hablando. Y, vimos sobre la prohibición de que las mujeres ejerzan autoridad total sobre toda la iglesia, ¿no? Y estamos hablando de que no es apoyado por la palabra de que una mujer dirija la iglesia, sino que para eso Dios ha levantado los hombres. Y hablamos también que no se trata de grados, que la mujer no es menos que el hombre y el hombre no es menos que la mujer, sino es cuestión de responsabilidad, como Dios estableció las cosas. Y contra eso no podemos decir nada. Para nosotros los varones sería muy fácil que también todo sea a la par o que la mujer dirija. Bueno, de hecho, en algunos casos, en algunos hogares, la mujer es la que dirige todo y el marido dice, sí, querida. Y tampoco ese es el diseño del Señor, no ese es el diseño. Pablo ahora analiza cómo deben ejercerse esos roles
dándonos una serie de requisitos que no es, si bien aquí apuntado a los ministros, a los que van a estar en grados de responsabilidad, sino que es para toda la iglesia también. Si no sería perder el tiempo hablar solo a los pastores y al resto de la iglesia, ¿qué hace? Es para toda la iglesia, porque si no tendríamos que arrancar estas hojas de la Biblia cuando la quieras leer. No describe las funciones del pastor, lo que tiene que hacer el pastor en la iglesia, sino que describe el carácter que debe tener quien ocupa un cargo o quien no lo ocupa también. La lista de requisitos no pretende ser exhaustiva, sino que describe a una persona con un carácter cristiano, con una impronta perfecta. ¿Cuántos son perfectos? Difícil de responder eso, ¿no? Pero el concepto de las Escrituras, cuando habla de perfección, no habla de que nunca falla. El concepto de perfección significa madurez. Por eso Pablo exhorta, dice, ya debieran ser maestros, ustedes dan vergüenza, le agrego yo, ¿no? Deberían ser maestros y enseñar a los nuevos. Son niños fluctuantes que necesitan leche y no vianda. Entonces habla de que la característica de este ministro tiene que ser madurez, cuya fe ha tenido un impacto tangible en su comportamiento. Y déjenme decirles y aclararles, amados, yo sigo trabajando en mi carácter, sigo corrigiendo muchos errores. Dios me sigue tratando. Para que no crean que los que estamos a cargo de una iglesia, de administrar una iglesia, somos perfectos. El primer texto, ¿qué nos dice ahí, José? El primer versículo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo voy a preguntar solemnemente y en público. ¿Alguien en este lugar anhela obispado? ¿Puede levantar su mano sin duda y decir, sí, yo? Escucho amén, pero no veo mano levantada. ¿Eh? Ahí tenemos, gloria a Dios. A ver allá, atrás ahí lo vemos. Bueno, tenemos dos, gloria a Dios. ¿Cuántas jóvenes doncellas le gustaría poder casarse con uno que anhela obispado? ¡Aleluya! Sí, yo las comprendo. No, prefiero casarme con un actor de cine. No. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, es decir, ser pastor, buena obra desea. Y se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. El apóstol, cuando digo el apóstol obviamente me refiero a Pablo, afirma que este no es un oficio insignificante, no es algo así nomás, como para que cualquiera se arriesgara a tomarlo. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon si quieren, él menospreció un puesto en la corona de Inglaterra en aquellos años, que la reina le ofreció que él sea su asesor. Y dijo algo así, Carlos Spurgeon, jamás me rebajaría a tomar un cargo de ese nivel, dejando el cargo más grande, de la honra más grande que un hombre puede recibir en la tierra, de ser llamado a ser un obispo del Señor. Decíamos ayer también que algunos pastores dejan el pastorado para hacerse gobernantes o diputados o intendentes o secretario de cuarta de algún intendente de algún barrio, ¿no? Porque ahí va más dinero que obviamente que en las ofrendas, ¿no? Y amados, eso es una afrenta al Señor. Dejar el ministerio por 4 años, porque 4 años va a estar ejerciendo en la municipalidad de Lomas de Zamora. Amados, piénsenlo bien si usted es ministro, si es pastor, de dejar el pastorado para meterse en la política. Ahora, si cualquier laico quiere hacerlo, no hay problema. Solo avisa si no le votamos, pero trate de hacer las cosas bien. Cuando él afirma, Pablo, estas palabras,
Él usa un vocablo griego que es kalon, con K, y está aludiendo a un viejo proverbio griego citado frecuentemente por Platón. Recuerden que la cultura griega estaba muy enquistada aún en el judaísmo. Y esta expresión griega es duskola ta kala, la cual significa aquellas cosas que son excelentes son también arduas y difíciles. Es decir, que las cosas buenas cuestan. ¿Cuántos saben que lo barato sale caro? Uy, me salió una ganga, mirá lo que me salió la mitad de precio. ¿Sí? ¿Cuánto te dura? Pero cuando es algo bueno que cuesta, es difícil. Es algo que es arduo. Y así adjunta Pablo la dificultad con la excelencia. Es la excelencia del ministerio, pero lleva dificultad. Si cualquiera de ustedes está orando y pidiendo al Señor, Señor, quiero servirte. Miren, el campo de trabajo está, la mies es mucha. Hay mucho trabajo para hacer en diferentes áreas. No siempre se remite a esta medida de uno por uno, ¿no? Sino que hay trabajo afuera, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Pero si usted piensa en servir al Señor, sepa que servir al Señor trae dificultades. Conlleva eso. O más bien argumenta que no corresponde a toda persona el desempeñar, en este caso, el oficio de obispo, pastor. Bueno, los que conocen un poquito mi testimonio saben que yo nunca anhelé ser pastor, para nada, soy hijo de pastor y no vi cómo es la cosa. Yo les conté que me crié en un barrio donde había una iglesia donde yo nací, que era una iglesia casi centenaria, y en esos tiempos se hacían las convenciones nacionales y también convenciones internacionales, y claro, venían pastores de todas las provincias del norte, del sur, y claro, el hospedaje más cercano era mi casa. Y mi papá, como siempre, ellos fueron muy generosos, no sé, los apilaba tipo los tres chiflados, y los pastores estaban en casa. Y todos los años pastores, y escuchaba a los pastores, ¿no? Que parecía un tango, todo lágrima, y no sabes, hermano. Y yo decía, no, yo pastor ni loco, prefiero vender, no sé, ballenitas en el subte, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es una cosa de gran valor. El significado general es que debe hacerse una selección al nombrar los obispos, porque es un puesto laborioso, es un puesto difícil. Amado, tristemente, hay ministros que no aguantan la presión del ministerio, no aguantan una reprensión, no aguantan ni siquiera un error que puede... Nos equivocamos todos, amado. Quizás alguien puede recibir una palabra dura por error del otro, lo que sea, pero tristemente muchos se bajan, dimiten del ministerio porque no aguantan. Y los que aspiran al ministerio deben considerarse cuidadosamente a sí mismos. Ellos mismos deben ser sinceros y honestos e íntegros y decir, no, yo no, o todavía no. Porque hay gente que sí les gusta la plataforma, ¿eh? Como decía un pastor amigo, le tienen espíritu de plataforma, les encanta. Yo, amado, yo subo acá y tiemblo, ¿eh? Yo tiemblo, cada reunión tiemblo, ya hace más de 20 años que estamos aquí predicando. Y para mí, ¿por qué? Porque yo respeto las almas, sobre todo respeto a Dios. Respetamos a la iglesia, no le damos una polentita aguachenta, tratamos de darle comida sólida, amén. Por eso, bueno, algunos no aguantan y se retiran, porque dicen no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que le rascarán el oído, dice, ¿no? Bien, si alguno anhela obispado, el oficio que Pablo describe es el del obispado. Nuestra cultura religiosa nos ha dado una idea muy particular de lo que es un obispo. Nos imaginamos un gordo con una toga violeta y un gorro así, ¿no? Que se ponen y están ahí así con una cosita, ¿no? Y ese es un obispo, ¿no? Pero no. La palabra obispo en el Nuevo Testamento griego es episcopos, y literalmente significa simplemente el que supervisa, el que vigila la iglesia, pero no que está ahí como vigilando para pegarle a los hermanos, sino vigilando para cuidar a la iglesia. Un vigilante. Y estos eran hombres con liderazgo, con autoridad en la iglesia. Podríamos dar el ejemplo, doy un ejemplo práctico para que ustedes se den una idea. En Casa de Oración Argentina tenemos un presidente, un pastor presidente, que es el pastor Daniel Alfano.
Y él vendría a ser, yo le digo a él es el obispo, es el veedor, porque es el veedor de todas las iglesias del país, para poder informar, para poder ayudar, para poder organizar reuniones, etcétera, 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 para ayudar a las iglesias locales. Un vigilante era un hombre que tenía liderazgo. El Estado, por ejemplo, tiene sus presidentes o tiene sus monarcas, si querés, como en Inglaterra. El Estado tiene monarca, podríamos decir, pero la iglesia tiene su obispo. Uno debe gobernar de acuerdo a la ley de la tierra. El presidente, por ejemplo, de la nación argentina, tiene que gobernar de acuerdo a la ley y a la Constitución nacional. En cambio, el obispo tiene que gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. Buena obra desea. Bien, bien Elmer, bien Luciano. Buena cosa desean. Y esto queda grabado y conste. Bien por ustedes que desean tener un liderazgo espiritual. Y el liderazgo espiritual no es que él manda más, el capataz, y acá mando yo, no, eso. En casa de oración, amados, miren, varios pastores han sido retirados de casa de oración porque fueron como diótrefes, maltratando, abusando de la gente. No, eso no es casa de oración. Es liderar para edificar al pueblo. Miren, yo les mostré una vez cómo era el triángulo de la iglesia. En la cabeza está el pastor, ¿sí? Digamos, la cabeza es Cristo, pero abajo, aquí en la tierra, está el pastor. Después están los diáconos, los ministros, los maestros, los músicos, y abajo la iglesia, el grueso, y el pastor arriba de todo, ¿no? Pero el Señor hace esto. Y el pastor queda abajo sosteniendo todo lo demás, sirviendo a todos los demás, no para que lo sirvan al pastor. Y ese es el concepto equivocado que hay en muchos lugares. Y este trabajo es bueno, es noble, es honroso. Timoteo tiene que buscar hombres, y esto no es para cualquiera. Dice, esto hable y enseña ¿a quiénes? A hombres fieles, no a cualquiera. O sea, el que anhela obispado tiene que ser fiel. Fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel en su trabajo, fiel. Bueno, ahí después, obviamente, delinea una serie de requisitos en la cual todos nosotros entramos. Porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios. El pastor representa al Hijo de Dios. Una vez escuché esta expresión y me pareció chocante, pero después analizándola dije, tiene razón. Dice, cuando alguien entra a una iglesia por primera vez, por eso preguntaba si alguien vino por primera vez, la persona que más se parece a Jesús, que más tiene que tener el carácter de Cristo, que más tiene que actuar y vivir como Cristo, tiene que ser el pastor. Ahora, si el pastor es un desastre, ¿qué queda abajo? ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos ayude a serle fiel. No es cualquier cosa representar a Cristo. Es una tarea grandiosa como levantar y extender el reino de Dios. Al preocuparse por la salvación de las almas a las que el Señor mismo se dignó a comprar con su propia sangre. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia del pastor. Porque el Salmo dice, el Señor es mi pastor. Así dice, ¿no? El Salmo 23. Pero algunos dicen, el pastor es mi Señor. Lo dan vuelta. Seguimos estudiando la palabra de Dios, ¿amén? ¿O están con sueñito? Se quieren poner de pie si se duermen. Y seguimos estudiando verdades fundamentales. Esto no es opcional. Lo que el Señor está diciendo aquí, les dije que queremos saber qué dice el Señor, dónde están las respuestas, aquí en su palabra. Aquí hay que obedecer. Ya que el tema es sumamente amplio, que Dios bendiga a su iglesia y use la predicación en esta tarde. Amén. Nuestro Señor ha provisto un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el triple propósito de dirigir a la iglesia. ¿Y de qué se trata esta dirección? Primero, dirigir a la iglesia a la evangelización del mundo. Obviamente que no vamos a salir a todos los países del mundo. Sí podemos orar, por ejemplo, por los misioneros, pero sí podemos hacer un trabajo misionológico predicando a la carnicera, a la peluquera que te tiene una hora ahí, viste, que entre que te pone todo eso. Por la pasada fui a la peluquería y había una mujer ahí. Como 3 horas ya que estaba esa mujer ahí. Porque, no sé, le ponen un gorrito, le sacan los pelitos para afuera, le tiran pintura y está ahí con las revistitas gente, ¿no?
Entonces ahí, ¿cómo qué vio doña? Qué desastre que es el mundo. Ahí le empezás a hablar, ¿no? No le digas doña porque se ofende, como dijo Raúl Ferrero, ¿no? Señora, vecina. Y ahí le empezás a evangelizar. Y ya sale la señora con una permanente, ¿la toca, le dicen? No, no es más eso, no la toca. Sale con su peinado nuevo y con el evangelio predicado en su corazón. Segundo, la adoración a Dios. El adorar a Dios, y no solo, como dijo el pastor Julio Márquez, la alabanza, la música, es un ítem en una larga lista en la vida de un adorador. Y todos somos adoradores. Aunque desafinamos hasta para tocar el timbre, no importa, pero todos somos adoradores. Amén. Tercer propósito, la edificación de un cuerpo de santos. Ah, no, pastor, yo no soy ningún santito, no. El que dice eso no entendió lo que significa ser santo. Significa ser apartado para Dios. Tu vida apartada, tu mente, tu corazón. Amarás al Señor ¿cómo? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bueno, el trasfondo del texto que hemos leído, Timoteo, primera de Timoteo, nos está mostrando la manera en que el apóstol y los otros también apóstoles también prepararon el ministerio para dirigir la obra de Dios. Y ese es el orden que vemos establecido en los inicios de la iglesia. El anciano, el presbítero. Parece ser que en algunas ciudades, en aquellos tiempos, imagínate que estamos hablando hace más de 2000 años, varias congregaciones estaban en distintas casas. Imagínate que vos tenés un lugar en tu casa, un living grande, un garage o un patio, y podés albergar ahí a 15, 20 hermanos, reunirlo una vez por semana. Y no sé, y por ahí el hermano allá tiene una casita, y el hermano de Monte Grande tiene otra casita, y la hermana que vive por allá, por Transradio, tiene otra casa que también se predica el evangelio. Y ahí va el obispo, es decir, el pastor, visitando esas casas. Esas eran las iglesias, y realmente eran literalmente casas de oración. El obispo parece haber llegado a ocupar el lugar de estar encargado de todas esas congregaciones que había en la ciudad. Y el anciano presbítero, o sea, el obispo es el que dirigía a todas y el presbítero es lo que hoy conocemos como el pastor local. Es decir, yo soy un pastor local. Cuando viajo a otro lugar para visitar, como visitamos la vez pasada la ciudad de Salta, en la provincia de Salta y Jujuy, fuimos a recorrer las iglesias y ese es un trabajo de obispo. A visitar a quiénes, a los presbíteros, que son los pastores locales. Y vean aquí que se está ordenando a ancianos presbíteros y obispos y no a apóstoles ni profetas como hoy se hace. Ahora ya ordenan querubines, no sé si han escuchado eso, que también hay querubines hoy. Son más feos los querubines, pero bueno, se autoproclaman querubines. Y estos cumplieron su labor como aquellos que pusieron el fundamento, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Lo que significa para nosotros, amados, en esta sociedad que irónicamente podríamos decir suciedad, pluralista y postmoderna, con su evangelio neopentecostal y postmoderno también, donde el relativismo implica eso que si a mí me resulta, si a vos no te gusta, lo importante es que a mí me resulta. Si a vos no te resulta otra cosa, haz lo que te parezca. Eso es relativismo. Que cada uno hace lo que quiera. Podríamos llamarlo también la anarquía o la apostasía. Y presenta cambios aceptables en cuanto a la sexualidad, tema muy importante en las vidas de los seres humanos, incluidos los cristianos. E incluye la redefinición del matrimonio y de las diferentes conductas que ahora no solamente son aceptables, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la pedofilia en algunos países, eso es algo terrible, sino que para aquellos que las consideramos pecados, somos vistos de mala manera. Nosotros al denunciar todo eso, somos vistos nosotros como los malos y ellos son los buenos. Son muchas las iglesias y denominaciones que han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Te escandalizarías
Si te salieras de aquí y fueses un domingo como hoy a alguna iglesia donde encontrarás todo esto. Adorando al Señor, un varón tomado de la mano de otro varón, o de una mujer con otra mujer, levantando las manos y adorando al Señor. En algunas denominaciones están luchando todavía para mantener el significado del matrimonio, como esta iglesia, de que el matrimonio consiste entre un hombre y una mujer, así como Dios lo determinó. Y bajo presión por parte de su propio clero e iglesias locales, muchos que son de grandes denominaciones, si la denominación acepta este concepto, como nos contaba el pastor John Salcedo, allí en Estados Unidos, que las iglesias de los Estados Unidos están volcadas un 90% a todo este movimiento. Hasta ponen sus banderitas de multicolor apoyando esa ideología. ¿Por qué? Y porque eso tiene el respaldo del gobierno, hay respaldo económico, hay estatus, hay mucha gente. Claro, se llena de todo ahí. Y dice, y pocas iglesias en los Estados Unidos se están resistiendo a esta postura, y una de ellas es Casa de Oración. En Estados Unidos es muy fuerte la presión. Nosotros aquí todavía no se ve demasiado, pero ya está. Es por eso mismo que debemos aclarar que en el Evangelio no existe el relativismo. No existe eso de que lo que te parece a vos lo interpretás así, la Biblia, no, el hermano la interpreta de otra manera y allá lo interpreta como él quiere. Así una vez alguien me dijo que tenía esa enseñanza, porque es una doctrina bien delineada de que la Biblia es lo que cada uno interprete. Pero no, amados, la Biblia es la verdad absoluta. No negocia, no tranza, no cambia. Algo que es propio del Evangelio, que está afirmándonos que es la palabra de Dios. Así que en nuestro texto de hoy encontramos una lista de cualidades que deben ser comunes en todos los que desean, los que anhelan y ocupan el puesto del ministerio en el Evangelio. Y no sé quiénes estarán compartiendo con nosotros, seguramente alguien también que anhele el obispado, que anhele servir al Señor, este mensaje es para vos. Y esas cualidades morales nos enseñan que no importa lo que la cultura, el medio nuestro enseñe como normal, por ejemplo, en algunos países despenalizar la marihuana, en otros países, bueno, el aborto, como pasa en Argentina, y el matrimonio igualitario, que es algo normal y algo que hay que respetar. Nosotros nos regimos, amados, por la palabra de Dios. Nosotros debemos seguir los requisitos que encontramos en la palabra de Dios. También debemos notar que esta lista comienza con la cabeza de la iglesia, pero va bajando hasta llegar a todos los que invocan el nombre del Señor, es decir, a toda la iglesia. La conducta moral de la iglesia debe ser una que está centrada en la palabra de Dios. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Perdón, al 2. El 2, sí. Pero es necesario que el obispo sea, todos juntos, vamos, que sea irreprensible. ¿Eres irreprensible? ¿O te tienen que estar reprendiendo todo el tiempo? Dice, significa esto, sin nada que reprocharle. Alguien dijo, sin prontuario, con un legajo limpio. ¿Viste cuando vos tenés que sacar el pasaporte? Si vos tenés alguna cuestión con la ley, estás prófugo, lo que sea, no te lo dan. Entonces eso habla de que estás limpio, que no tenés un prontuario. Eso es sin reproche. Irreprensible es como te sacan el veraz, por ejemplo. Te sacan el veraz, vos, a ver si tiene veraz, señora, y hay una sirena empieza, no puede sacar nada. Irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que pueda ser usado en su contra. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra y por ende, porque si atacan al pastor, atacan a la iglesia. Tremendo eso, ¿no? Una vez pasó que un hermano de otra iglesia no conocía por aquí por Banfield y vino a visitarnos.
Y como ustedes saben, nosotros tenemos una iglesia en la cuadra de allá, y en la cuadra de allá, y da la vuelta y otra iglesia, y para acá hay otra iglesia. Está lleno de iglesias acá. Y entonces dice que el hermano estaba perdido y no encontraba mi casa. Y dice, no, estoy buscando al pastor, a ese sinvergüenza, dice, ese que estafó a media iglesia. No, el pastor, no, a ese no lo conozco. Ese debe ser también lo mismo. Después a la otra, no, ese pastor que se agarraron a golpes, que se rompían a guitarrazos en la vereda. No, ni vayas a la casa de ese pastor. No, pues yo busco, hasta que dieron con mi vecina que está enfrente, dice, el pastor Cabral, sí, ahí. Sí, vaya, que es un buen hombre. Bueno, hasta ahora dice eso. La palabra es una metáfora tomada del caso de un experto, cuando dice irreprensible, habla de un experto y hábil boxeador. ¿Alguien sabe boxear? Para cuidarnos, por la duda. De un boxeador que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo. Ustedes vieron cuando hacen la guardia que cuidan su cara y cuidan los costados, y hay técnica para cuidar los órganos más débiles para que no recibir el golpe. Entonces, defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible para su antagonista dar el golpe. Eso es irreprensible. Estás cubierto. Y este es un término amplio para un hombre que vive una vida recta, que puede ser visto como justo. Un hombre que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, cuando cuenta algo no está ni agregando ni quitando, no está exagerando ni tampoco está mintiendo. O sea, si lo dijo él o lo dijo ella, le creo porque es un hombre de Dios. Y llegar a esos niveles, amados, es porque Dios nos ha pulido bastante bien, como hoy decía el pastor Chuy en su prédica, como el oro que es puesto en el crisol. No sé si lo escucharon. Dice, ¿cuándo? Y el que trabaja el oro lo pone en el crisol y lo saca. Y lo pone y lo saca. Dice, ¿por qué hace eso? Dice, hasta que el oro no se refleje en mi cara, todavía no está, porque está opaco. Pero cuando ya se refleja en mi cara, significa que está listo. Significa que nosotros debemos reflejar el rostro de Cristo. Por eso el Señor nos mete en el fuego. Pablo usa la frase, si son irreprensibles. Y esto implica que ser irreprensible es demostrado por un historial de comportamiento. Maridos de una sola mujer. Sobrio. Sobrio es un carácter moderado. Lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. O se pone muy efusivo o se pone muy depresivo. Son dignos de confianza, son personas dignas de confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Pregunto de vuelta porque están medio. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Ahora pregunto, ¿Dios puede confiar en vos? Ahí como bajaron los amenes, ¿no? ¿Sí? ¿Sos digno de confianza? Bueno, estos sobrios son dignos de confianza. Y usted no tiene de qué preocuparse por cambios abruptos de su visión o su estado de ánimo o de acción. No son personas ciclotímicas, ¿viste? Que un día está contenta, el día está enojada, un día ve diablos por todo lado, el otro día está en el séptimo cielo. No, es una persona sobria, prudente. ¿Cuánta prudencia se necesita en el ministerio? ¿Cuánta prudencia se necesita en la iglesia? Hay muchos imprudentes. Prudente significa sensato. La palabra sensato significa que tiene sesos. Insensato es que no tiene seso. Eso significa. Que dispone de una mente sana, una mente juiciosa. Y esto describe a la persona que tiene la capacidad de pensar con claridad objetivamente. Es bueno, como dije anoche, porque de anoche fue diferente el mensaje, pero hoy también el Señor está hablando. Pero es bueno, amados, ser humildes. Y cuando uno no tiene la respuesta, decir, voy a orar al Señor, voy a consultar a su palabra a ver qué me dice. Y no querer responderlo todo, como decía uno de los, creo, no recuerdo qué pastor lo dijo, que es bueno ser humilde y decir, no, eso no lo sé. También sensato o prudente significa, da a entender a una persona que no bromea constantemente, en el sentido que, sino que
que sabe tratar los temas serios con seriedad. Imagínese un pastor que usted viene a contarle su problema y él se te ríe en la cara, ¿no? Ser sobrio. Y ojo, esto no significa que el hombre de Dios no tenga sentido del humor y que siempre sea cara larga, no, más bien sugiere que sabe darle valor apropiado a las cosas y que no ridiculiza el ministerio ni al evangelio con conductas tontas. Tristemente yo he visto pastores en los púlpitos haciendo bromas con cosas santas. Yo a veces le hago un chascarrillo, alguna cuestión que va bien a colación, pero nunca me burlaría de la palabra de Dios o de algún hermano. También dice decoroso. Está recibiendo la palabra, ¿no, amado? Porque esto es para los pastores, pero es para usted también. Decoroso. ¿Qué significa decoroso? Ordenado. Orden. Digan conmigo, orden. Qué lindo que es el orden, ¿no? Ustedes vieron esos programas, siempre lo pregunto, pero lo vieron, acumuladores compulsivos. Y que la señora no quiere soltar el juguetín, lo que compró ahí o lo que encontró, y vienen a llorar ahí porque es un desastre los hijos. La señora no quiere soltar las bolsas, no sé de qué tiene ahí, ¿no? Coleccionaba botellas vacías, coleccionaba no sé qué. Tremendo. Y después está el otro que es limpiador compulsivo, que ese hasta, no sé, limpia todo. ¿Lo vieron? Brilla todo y lo juntan y es un desastre eso, ¿no? Orden. El que se comporta significa el que se comporta con educación. Ser educados, amados. Y eso no tiene nada que ver si repetiste jardín de infante y no hiciste ni siquiera la primaria. No tiene que ver con eso. Miren, hay muchos universitarios que son necios. Hay mucha gente que nunca fue a la universidad y son muy sabios. Y más con Cristo, dice, ¿no? Que Él a lo necio de este mundo lo hizo sabio. Amén. Entonces, ser de buen comportamiento, respetarnos, con decencia, y como lo dice la etimología, con orden. Ya dice el antiguo proverbio, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Orden en todos los órdenes, valga la redundancia, de la vida. En el trabajo, ¿cómo sos en el trabajo? Tus herramientas, bien allí, ordenadas tus herramientas, tu escritorio de trabajo, ¿todo bien? ¿O tenés que hacer así los papeles para encontrar? En todo lo que hagas tiene que reflejar Cristo, el carácter de Cristo en tu vida, en tu trabajo, amén. ¿Y sabes qué? Si sos ordenado, si tienes todas estas características, el mundo, la gente que no tiene a Dios, se da cuenta que tu vida brilla, que hay algo diferente en vos, que puede confiar en vos. No se puede llevar bien la administración ni de una iglesia, ni menos de una casa, si no hay orden. Hospedador, dice, ¿no? Y también dice apto para enseñar. Lo suficientemente instruido en la palabra, en la Biblia, para enseñar, ya sea en un lugar público o en un lugar privado. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro. No dado al vino. Fíjense que al obispo le dicen no directamente no dado al vino y al anciano le dice que tome poco vino. O sea, como que al otro le da un poquito más de chance, ¿no? Pero acá al pastor nada de vino. Yo diría nada de vino para ninguno. Pero eso tiene una explicación. Este es un hombre que no anda buscando el pendenciero, no pendenciero. Es un hombre que no anda buscando defenderse de las ofensas. Porque por eso, amado, yo me tendría que pelear con varios que me dicen cosas o hablan de mí, ¿no? Y yo defenderme, no se tiene que defender. Ni anda discutiendo acalorado, tratando de exponer su justicia, que no es dado a la violencia, ni pública ni en lo privado. Es un hombre, hablando del ministro, un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Conoce algún pastor codicioso de ganancias deshonestas? No me lo diga. Cuando dice de ganancias deshonestas, está implicando que sí hay ganancias honestas, porque el Señor dice, no pongas bozal al buey que trilla. Está diciendo, el que enseña bien es digno de doble honra. Amén. Dice, y el obrero es digno de su salario. O sea, ¿cuántos ustedes trabajan y le dan un pago al fin de mes o en la quincena? A más de uno, ¿no? O viven de planero, son choriplaneros, ¿no? Bueno, una vez dije esto y me agarraron allá afuera.
No, amados, el que trabaja es digno que reciba su salario. Porque si dice, pastor, ¿qué se le come? ¿Pasto? ¿El pastor? ¿Pastor? ¿Qué comerá? O por ahí come polenta nomás. Bueno, yo no tengo problema, me encanta la polenta. ¿eh? Tampoco me traigan bolsas y bolsas de polenta, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. El hombre que no está dispuesto a soportar la pobreza pacientemente. Hay personas que tienen ínfulas de millonarios, ¿no? Ínfulas de, yo si no... Amados, ¿sabés soportar la pobreza? ¿Sabés una cosa? El Señor dice a través de David, he sido joven y he envejecido. Y no he visto a justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Puede ser que haya apriete económico, pero Dios jamás va a permitir que su hijo ande mendigando pan, porque Dios es su proveedor. Y nosotros podríamos contarle milagros asombrosos de economía. ¿Sí, amado? Sí, y ahí lo dejamos para otra prédica. Una persona que no es, que sabe soportar la paciencia, la pobreza con paciencia, inevitablemente, si una persona es así, se transformará en víctima de una perversa y despreciable avaricia, y eso es pecado, porque la avaricia es como idolatría. Dice que al contrario, sino que sea amable. Y habla del tipo de hombre que toma a Jesús como su ejemplo. ¿Quién es tu ejemplo? No, mi ejemplo es el pastor. No, Jesús es tu pastor. Jesús es tu modelo. No al último héroe de acción. No, yo me quiero parecer a, llamas a mí, ¿no? Enseguida, los hermanos fosforitos, ¿no? Mecha corta, enseguida se enojan. No, pastor, a mí me gusta Hulk. No me busquen porque no soy yo cuando me enojo, ¿no? Y ahí, apacible. ¿Qué significa apacible? No peleador. Y podríamos decir no peleadora también, ¿no? Porque hay cada hermanita boxeadora, ¿no? No avaro, que no tiene el corazón apegado al dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho con nada. Aunque tenga, siempre quiere más. Y ocupa el tiempo, en vez de darle gracias a Dios por lo que tiene, en quejarse por lo que no tiene todavía. Siempre está en busca de algo más o de algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el ministerio y menos para estar entre el pueblo de Dios dirigiendo. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo se sentiría usted si usted va a un pastor y le va a decir, pastor, yo necesito que me aconseje sobre una cuestión que tengo que resolver, muy delicada, y tengo que ordenar algunas cosas en mi vida? Y tiene a su hijo de 8 años que le está pegando patadas en el tobillo, ¿no? Espera un poquito, el celular le pide, ¿no? Y ahí el pibe, y tiene el tobillo así como Maradona le dejó. ¿Vos qué pensás? ¿Qué decís cuando ves esa escena? A este varón le puedo pedir consejo, no puede controlar a su hijo. Es fuerte, una simple imagen, amados, habla más que 1000 palabras. Anoche hablábamos un poco de la disciplina y les contaba de algo que nos contaron, ¿no? Esos padres antiguos. Y que cuando vaya, ustedes no sé si vieron, ¿no? Si lo vivieron, ir a la casa de alguien y los hijos, los duques de, no sé, era una cosita, ¿no? Y este papá era bien severo porque los hijos eran tremendos. Uno se llamaba Jaimito, otro se llamaba Judas. Eran tremendos los chiquitos. Entonces agarraba la vara y un varillazo en las canillas a cada uno. Eran 7 hijos. ¿Y por qué nos pega? Dice el más grande, porque era el que más hablaba. Por las dudas. Porque vamos a ir a visitar a fulanito y no quiero que anden manoteando ahí las galletitas como muertos de hambre. Agarren una y compórtense. Sean sosegados. Y bueno, los educaba así. Bueno, tampoco hablamos de la violencia desmedida, ¿no? Pero está el otro extremo, un extremo y el otro, ¿no? El equilibrio es lo correcto. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El hogar es el lugar donde se moldea el carácter cristiano, donde realmente se muestra lo que realmente somos. Por eso a mí me da un poco de temor llegar a la casa. Primero no lo hago, pero
por ahí el Señor me guía, ¿no? Llegar a la casa de alguien sin avisar. ¿Y qué, pastor y pastor? Puf, vuela un plato ahí, ¿no? Que le, vos siempre me cocinás, me quemás la comida, ¿qué te pensás que la plata me la regalan? Miren, un día alguien me llamó y pastor, quería hablar con usted, qué sé yo. Y bueno, yo en ese momento teníamos el teléfono que era manos libres, ¿se acuerdan? Entonces, y estábamos manos libres, estábamos hablando, sí, hermano, qué sé yo, sí, porque el Señor, que... Y por ahí dejó el teléfono, se olvidó de colgar. Se olvidó de colgar y se escuchó, ¿y a vos qué te pensás? Que yo me la regalan la plata, y por qué, ¿cómo vas a perder la manteca? Y un griterío y ruido de muebles y de cosas. Digo, fue el hermano, oh. Y era un hermano que estaba en el ministerio. Era un hermano que le faltaba eso, ¿no? Ser no iracundo, bueno, toda la característica que nos estás hablando aquí. Amados, el hogar es el lugar donde se moldea el carácter, donde realmente nos mostramos como somos. Por lo tanto, el campo de preparación para el ministerio es el hogar. Y este requisito tiene aún más lógica cuando se considera en el texto la descripción que es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Y cuando habla de la iglesia de Dios está diciendo que ese grupo, esa asamblea le pertenece a Dios y no al pastor. Que gobierne bien su casa. El líder consagrado demuestra su capacidad para dirigir primero su propia casa. Y Pablo reconocía que en nuestro hogar, donde nuestro cristianismo se demuestra primero, es verdad que un niño puede revelarse incluso en un buen hogar. Es verdad, yo conozco casos de pastores muy santos, muy rectos e íntegros que tienen hijos que están lejos del Señor. Eso es una verdad. Un niño puede revelarse incluso en un buen hogar cristiano. Pero, pregunto, ¿es la rebelión a causa de sus padres o a pesar del trabajo de sus padres? Porque la rebelión está en el ser humano. Si ellos deciden alejarse de Dios, si ellos deciden tomar malos caminos, ya no será culpa de los padres, porque los padres los instruyeron en la palabra. Y esta es la pregunta que debemos plantearnos. El triunfo o el fracaso en el manejo de la casa indica la capacidad o la incapacidad para administrar la iglesia con éxito. Dime cómo es el pastor en su casa, cómo trata a su esposa, a sus hijos, y te diré cómo llevará la iglesia. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Claramente está diciendo que la iglesia le pertenece a Dios y que si no puede cuidar su casa, menos podrá cuidar la iglesia. Después dice irreprensible, nos está diciendo intachable. Y esto es una conducta por la cual nadie deba apuntar con el dedo a esa persona. Marido de una sola mujer, ya lo vimos. Un teólogo llamado Gordon Fee dijo, lo que parece encajar mejor con el contexto es la preocupación porque los dirigentes de la iglesia vivan vidas matrimoniales ejemplares, teniendo en cuenta el deshonroso punto de vista del matrimonio y la familia. Al parecer tenían aquellos falsos maestros que hasta prohibían casarse. Timoteo, ya capítulo 4, está hablando de eso. Noten que se espera que el hombre, es decir, el obispo, el aspirante, el pastor, sea un hombre dedicado totalmente a su esposa y que su corazón y que todo su ser le pertenece a su esposa y viceversa. En otras palabras, nos está diciendo que el varón que anhela obispado o que quiere servir al Señor, para decirlo en otras palabras, tiene que tener total fidelidad con su esposa. Total fidelidad. Y amado, déjame decirte que hay adulterio que no son de hecho, que no son carnales, pero son adulterios del corazón, porque ese hombre está coqueteando o está escribiendo, o está hoy con las redes, ¿no? No, me encontré con Susanita, que era de la secundaria, y esto que el otro, ¿no? Y vamos a tomar un café, y la esposa no sabe nada. Amados, tengamos mucho cuidado con eso. Todo lo que nosotros hacemos y deshacemos, nuestra esposa tiene que saberlo. Sobrio, moderado, sobriedad en el sentido literal, lo opuesto a estar borracho. El borracho
no puede controlar su cuerpo, hace cosas tontas. De hecho, en la ruta, si lo paran borracho, le sacan el auto y le pueden sacar la licencia. ¿Y cuántos borrachos han matado por accidente? No porque eran asesinos, sino que porque quisieron frenar a tiempo, pero los reflejos no funcionan bien cuando uno está ebrio y mató a la persona, a la mujer con su niño. Por eso tiene que ser un hombre sobrio y no tener una borrachera en su cabeza. Etimológicamente, este término significa abstenerse del vino completamente. Y yo les quiero comentar aquí con mi padre presente, él fue alcohólico. Y yo sufrí también su alcoholismo. Lo padecí muchos años. Y muy niño era, porque él conoció al Señor cuando yo tenía unos 11 años más o menos. Y fíjense que él cuando conoce al Señor, hasta el día de hoy, en la fecha, dejó de tomar alcohol. Ni una gota de alcohol. Y eso es un milagro del Señor. Entonces, imagínense que algunos son bebedores sociales, dicen, ¿no? Y tienen ahí su petaquita, ¿no? Y tienen, si usted ve que tiene mucho bulto acá, pues tiene una petaquita, y está tomando, ¿no? Ahí toman su cervecita, no tienen problema, ¿no? Pero, amados, yo soy abogo para que el cristiano sea totalmente abstemio. Porque es triste ver a un hombre perdido por el alcohol. Y seguramente, doy el ejemplo de mi padre nuevamente, seguramente él comenzó una primera vez cuando alguien le convidó. Quizás fue su propio padre, quizás fue un amigo que le dijo, tomá, probá. Y si nosotros mismos, a nuestros hijos, tomá, mi amor, tomá el recero blanco sanjuanino, tomate el pico rojo, no sé qué vino ahora hoy, ¿no? Tomate y que te quede el pico rojo también. Y así, con un poquito así, comenzó su camino hacia el alcoholismo y se perdió su vida. Es mi postura. Cada uno a conciencia hace como el Señor le dirija. También tiene un uso metafórico en el sentido de sobriedad espiritual, templanza, calma. Vieron que el borracho habla desubicado, habla fuera de lugar, hace ruido, ¿no? Porque es una persona que no se controla. El pastor no debe hacer eso. Un pastor debe poder pensar de una manera clara. Debe estar refiriéndose a esta segunda parte y no solo al vino, siendo que borracho es mencionado también en el versículo 3. Prudente, sensato, moderado, sabio, exento de esas pasiones que turban la justicia del juicio. Conducta decorosa, respetable, ordenado, de conducta decente, hospitalario. Que sea ávido de recibir en su casa a los hermanos, a alguien que necesita conversar. Mi casa, quiero decirle, mi casa es su casa. Solo organicémonos. Por favor. Porque el mes tiene 30 días y la congregación son más de 100. Vamos por 120 más o menos. Tendría que poner 4 personas por día, de lunes a lunes, para poder atenderlos a todos, ¿no? Y algunos necesitan primera y segunda parte. Pues no, mañana la seguimos, pastor. Y no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la palabra para darles el mensaje y dirigir la iglesia. Apto para enseñar, capaz de enseñar. El ministro debe saber y poder comunicar el mensaje. No dado a la bebida, no debe ser borracho, tampoco el anciano. En estos casos podemos notar que no se prohíbe tomar, pero sí se prohíbe tomar demasiado. Pero vale aclarar esto. ¿Por qué tomaban vino en esa época? ¿Por qué mismo aún Pablo le dice a Timoteo, a causa de tus malestares estomacales, necesitarás tomar un poco de vino? Porque alguien me dijo una vez, no, pastor, dice, medio como que medio que la otra vida, ¿no? Y todavía le quedó un poquito, ¿no? No, el pastor Alducin dice que tomemos, dice. Pero Alducin explicó claramente lo que estoy por explicar. Timoteo tenía problemas en su estómago. Y en aquellos tiempos el agua que se consumía era bastante impura. No es como el agua de hoy, aunque está llena de cloro el agua de hoy también. Pero el agua tenía muchas bacterias y cosas y que dañaban, traían cólicos y un montón de situaciones estomacales. ¿No le ha pasado, no se ha contaminado usted con agua o con algo que de repente vienen cólicos y todo esto a causa del agua? Entonces, en aquellos tiempos, la mayoría de la gente consumía vino.
Pero ¿cómo lo hacían? Mezclaban el agua con el vino para sanar el agua. El alcohol hacía ahí un efecto químico. Entonces y está eso en las crónicas de las historias, está documentado que se mezclaba 8 partes de agua y 1 de vino. Era muy común. O sea que eso perdía todo el poder para emborrachar, porque era más agua que vino. Entonces por eso. Pero a algunos le ponían 8 de vino y 1 de agua. Eran vivillos, eran pícaros. No pendenciero. Pronto a golpear, por ahí el pastor se enoja, se empieza a remangar tipo Don Ramón, vení que me bajo de la cruz, ¿no? De ganancias deshonestas, no amantes de ganancias deshonestas, ni amigos del dinero. Eso es algo que una persona que ama el dinero. Miren, amados, déjenme comentarles algo. Yo fui cuando no estaba en el ministerio y era un laico como usted, me gustaba trabajar, me gustaba tener mi plata. Ellos lo pueden contar eso. Siempre fui de trabajar y tener mi platinga y me compraba mi ropa y mis zapatillas más caras y ahí andaba, ¿no? Pero era muy capitalista y me gustaba tener dinero. Y llegué a ganar bastante dinero teniendo mi propio negocio y haciendo trabajo fuera y era feliz y me gustaba oler. Me tendría que ver usted en privado ahí. Así, no sabe si era avaro, ¿no? Hoy por hoy estamos, a veces digo, como que si yo no toco el dinero, decía el hermano Santa, no ve dinero, el pastor no ve dinero, ve qué pasa nomás. ¿Saben por qué? Porque el Señor trata con nuestros corazones y nosotros hemos aprendido a vivir por fe y no a agarrarnos y aferrarnos al dinero. Porque el dinero que usted pone y que da va todo directamente a la obra del Señor y obviamente nosotros retiramos para poder comer todos los días. Pero sepan ustedes que el dinero que ustedes ponen está todo bien ahorrado. Está todo convertido en dólares eso. No queremos informar tanto porque por ahí no van a visitar, ¿no? Pero quiero que sepan eso. ¿Qué hacen con la plata? Yo no pongo más. Quiero informarle, ¿no? Y prontamente vamos a dar alguna buena noticia. Pues ya no entramos en este lugar, necesitamos un lugar más grande. Pronto habrá noticias. Usted ore por esto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor. Que gobierne bien su casa. La manera en que un hombre controla su hogar, especialmente si hay niños, revela su capacidad para el liderazgo y la administración. Acá hemos tenido varios matrimonios que tienen varios chiquitos, y puedo mencionar a 2. Recordamos al hermano Richard Osinaga y oramos por él, que está allá en Bolivia, que sus hijos, siempre decimos, eran ejemplares, ¿no? Y tenemos acá a Morena también, Morena es ejemplar, los hijos de Elmer, la verdad, ejemplares. Copien lo bueno, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos les instruyen en su casa. Ellos le enseñan el temor de Dios, el respeto. Y así son en la escuela, y así son en la casa, y en todos lados, no es que se disfrazan cuando vienen acá. Eso es muy bueno, y eso habla muy bien de los padres. Significa que hay orden en ese hogar, y Dios bendice el orden. En Tito, esto lo leo aquí yo, lo anotás si querés, Tito 1:6, sus hijos deben ser creyentes, dice, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Fuerte, ¿eh? No un neófito. ¿Qué significará neófito? Sí, un recién convertido, un nuevo. O la traducción más exacta sería no un recién plantado. No sea que envaneciéndose, léemelo, versículos 6 al 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ejerzan el diablo. Hay nomás. ¿Saben, amados, que no hay nada más nocivo y peligroso que a un nuevo en la iglesia darle un cargo? Porque se infla, se le sube y dice no, y ya no usa el nombre del Señor. No, el pastor me dijo. No importa, y maltrata. Me ha tocado, Me ha tocado pasar eso.
Gente que maltrata a la gente, no, porque yo tengo la orden directa del pastor. Y eso, amado, yo no mando a maltratar a nadie. Acá tenemos que ser todos amables, todos en el servicio, todos tratándonos con respeto y con amor. Si tiene esos mal días que por ahí vieron que a veces se levanta con el pie izquierdo, bueno, ese día mejor no haga nada, quédese tranquilito. Y si sirva al Señor, sirva con amor, con atención a los hermanos, con una sonrisa. Así debe ser. Amén. Dice, de amor entrañable unos a otros. Yo les amo a cada uno de ustedes. Amén. ¿Ustedes me aman a mí? Gracias. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ya no solo de los de adentro, sino de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caigan en descrédito y en lazo, en trampa del diablo. Más allá del nivel de capacidad, uno puede ser muy capacitado y muy estudiado, y etcétera, hablar muy bien, pero se requiere tiempo para demostrar madurez y carácter. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en trampas del diablo. Amados, qué triste cuando la gente, inclusive hay gente que son piedra de tropiezo, que son demonios en la semana, y hay vecinos que pudiendo venir a la iglesia no vienen porque dicen, no, si va esa persona ahí yo ni aparezco ahí. No sabes lo que es esa persona en la semana. ¿Para qué voy a ir? Deben ser todos iguales. Qué triste, ¿no? Y eso pasa. Esta interpretación es bien clara, mostrando que el orgullo hace que la persona caiga en la misma condenación que el diablo cayó. Dice también el texto de buena reputación. Se requiere además que hablen bien de él aquellos que no pertenecen a la iglesia. Tus parientes, ¿qué dicen tus parientes de vos? Yo sé que te pueden tener envidia, que no te quieren porque sos cristiano, pero ¿tienen algo que decir de vos? Buena pregunta, ¿no? Y esto claramente es esencial, especialmente con los de afuera. No se puede servir a Dios y ser mal ejemplo a los que no son salvos. Versículo 8. Léeme 8 al 13, ya íbamos terminando esa parte. 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan el bien, el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, obviamente que los primeros requisitos son para el pastor, los segundos requisitos son para los ancianos de la iglesia, los que sirven como diáconos o tienen otro ministerio. Aquí tenemos varios cabezas, no cabezones, cabezas de ministerio, por ejemplo, los que lideran el departamento de jóvenes, departamento de niños, departamento de música, de varones, ¿no repetí? Y de mujeres, bueno. Ellos están haciendo un trabajo de diaconado también. Los diáconos, asimismo, dice, deben ser honestos. Pareciera como que está de más, ¿no? Es como decirle a un pizzero si hace pizza, ¿no? O sea, sí, soy pizzero, hago pizza. La palabra te lo va diciendo, ¿no? Si sos cristiano, la honestidad tiene que ser algo inherente en el ser humano, algo común. ¿Pero por qué lo aclara? Porque el diácono debe mostrar un respeto apropiado para Dios y los hombres. Debe ser una persona respetuosa, sin doblez. Dice así la versión, sin doblez. ¿El 8? Sí. Habla de un hombre que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar. Cosa muchas veces difícil porque a veces no tenemos los datos exactos o nos olvidamos las cosas y medio como que las disfrazamos. Mi esposa me dice, contaste mal esa parte. Ella tiene una memoria de elefante. Entonces, a ver, rebobino, tenés razón, no fue en el año 1948, fue en el 49. Entonces ahí más o menos me ubica, ¿no? Pero tratar de ser lo más certero a la hora de hablar.
como decimos en Argentina, ¿no? Porque esto sale a todos lados, que no hablemos pavada, que no hablemos cosas que no tienen nada que ver, que hablemos la verdad. No hace falta inflarle a Dios, porque Dios es grande. Entonces, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. 9, que guarden el misterio, no dice ministerio, misterio de la fe. Aquellos que se adhieren a la doctrina correcta con convicción sincera, porque estamos dando, amados, a conocer ni más ni menos que la revelación de Dios al hombre, es decir, a Cristo. Es el mensaje más importante de todos los tiempos y de todo el universo, presentar a Cristo. Y para eso debemos ser acordes a eso. ¿Se acuerdan cuando le conté que si alguien de repente quiere ir no sé, el doctor Cureta, te deja los dientes magníficos, ¿no? Y vas al dentista y tiene chimuelo, está. Le falta todos los dientes. Solo los colmillos de Drácula. Y vos decís, ¿cómo? Este hace propaganda de un buen trabajo. No, y después el otro, no, voy a un dietólogo, me va a dar la fórmula para adelgazar. Y el dietólogo pesa 300 kilos. No, me voy a hacer un trabajo de calvicie porque estoy perdiendo un poco el pelo. Y el hombre parece Kojak. ¿Te acuerdas de Kojak? O peladito, una rodilla a la cabeza. Entonces no te inspira mucha confianza, ¿no? Si vas a pedir algo que no lo tiene. Lo mismo pasa, amados, con nosotros si vamos a presentar a Cristo y nosotros somos diablos. Es fuerte, ¿no? Y nos comportamos como diablos, no somos diablos. Pero bueno. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Quién los va a aprobar? Los obispos, los pastores. Los pastores somos quienes muchas veces nos equivocamos también. O muchas veces levantamos hombres y mujeres que por la presión terminan saliendo del camino del ministerio. Después, de repente, como que cambia el ángulo de lo que está hablando y dice las mujeres, o sea que quedó ahí un pedacito para las mujeres. Ustedes pensaron que fue anterior nomás, acá viene también. Las mujeres asimismo sean honestas. Y está hablando tanto a las diaconisas, porque también hay el ministerio de las diaconisas, las servidoras, como hay aquí, como también las esposas de los diáconos. Hay mujeres que tienen ministerios de parte de Dios y hay mujeres que su ministerio es cuidar a su esposo, acompañarlo en sus viajes o en su ministerio. No sé si se comprende. No está ella actuando protagonistamente en el diaconado, pero sí está con su esposo acompañándolo a él. Ahí le está hablando a las mujeres, sean honestas. Si él está hablando principalmente de la esposa del diácono, es apropiado, pues que el liderazgo de un hombre en su casa tiene que ser evaluado. Y la primera evaluación de un hombre es la esposa. Una vez me tocó, y me recuerdo ahora, de un varón que me dijo así, porque aparecen esos personajes cada tanto, ¿no? Y me dice, pastor, venga, que quiero hablar con usted. Bueno, vamos a mi casa, bueno, fuimos a mi casa, como soy buen hospedador. Y me dice, pastor, si usted me deja a mí, yo le lleno la iglesia, en 2 semanas se la lleno, me dice. Claro, porque él era He-Man, tenía el poder. No, yo pongo ahí conozco un conjunto de cumbia cristiana, pongo la plataforma, lucecitas de colores y campaña, y yo les traigo todas las almas, le lleno a esta iglesia. Y yo la veía a la mujer, que la mujer hacía todos los gestos habido y por haber. Entonces le digo a la señora, y esto fue algo que el Señor me dio en ese momento, fue muy fuerte, estaba mi esposa allí. Y yo le digo, ponerle que se llame Margarita. Margarita, te hago una pregunta. ¿Tu esposo te golpea? Y se largó a llorar. Se largó a llorar esa mujer. Y confesó que sí. Se terminó la conversación del que me iba a llenar la iglesia. Entonces, amados, la que te evalúa es tu esposa. Ella va a decir realmente quién sos, quién eres. No calumniadoras, le dice a la mujer. Saben que la versión, la traducción del griego dice de otra manera, porque acá usa un poco el eufemismo, una palabra no calumniadora,
pero la versión original dice que las mujeres no sean diablas. Así dice. ¿Por qué? Porque el vocablo griego diabolos significa calumniador. O sea que si usted calumnia a alguien, está diciendo, sí, porque el hermano, y ya sabe todo, ¿no? Y dice esto y lo otro, sin saber ni conocer la vida ni el corazón de las personas, usted se está transformando en una diabla. Y también para los varones, no sean diablos, ¿no? Sino sobrios, fieles en todo. Vamos terminando. Los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. Eso se entiende perfectamente, ¿no? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo destaca, y es interesante como toda la palabra, pero de destacar el valor y la importancia de los diáconos, los servidores. Aquí el hermano levantó un papelito, él es un servidor. Hay hermanos, tenemos a los hermanos, se me fue el apellido, bueno, Erineo y Paulina, la conocen ustedes. Ellos vienen los sábados y a veces están en la puerta y ellos me decían, nos sentimos honrados de poder ser los encargados de levantar la silla y de trapear el piso. Nos sentimos honrados con ese ministerio y de tirar alcohol a los hermanos. No se le tiren la cara nomás, le dije en los ojos, ponen la manito. Eso es un trabajo de diaconado, de recibir. El que está en la puerta es muy importante. La primera impresión de una persona que anda buscando a Dios y entra y lo abraza y Dios te bendiga. Yo les conté muchas veces que mi padre casi que se convirtió por un abrazo. Que le dijo, Dios te bendiga, varón, bienvenido a la casa de Dios. Y ahí medio con lo que empujó adentro de la iglesia. Eso es fundamental desde la puerta hasta este lugar. Bueno, entonces destaca el valor del diácono, del servidor, especificando dos resultados del buen servicio del ministro. Porque si en lo poco fuiste fiel, el Señor te pondrá sobre más. Primero, grado honroso se refiere al respeto y la valoración que va ganando de la iglesia por cumplir bien su función. Amado, yo me quiero ganar su respeto. Yo no quiero que usted piense mal de mí, que diga el pastor, la verdad no tiene palabras, es un mentiroso, habla muy lindo acá arriba, pero le pega a su esposa, hace cosas, negocios raros, ¿no? Dios me libre de ser piedra de tropiezo a mis hermanos. Segundo, mucha confianza. Probablemente aluda al aumento de la confianza como consecuencia de ver la manifestación habitual del poder del evangelio en el ministerio. Se transforma en una persona de confianza. Amado, claro, una persona que teme y ama a Dios es una persona confiable. Por eso decimos a las chicas, a las niñas, que el día de mañana van a tener, las mamás que tienen niñas, tienen que orar al Señor, Señor, bendice a aquel varón que va a ser mi yerno. Aunque vieron que las suegras son bravas, pero es bueno que ore. Pero tiene 12 años mi hija. Ore quién va a ser su yerno o su nuera. ¿Por qué? Porque esa persona, si ama a Dios, tiene el amor garantizado de esa mujer. Si teme a Dios, esa mujer tiene un hombre fiel al lado. Entonces, qué importante, ¿no? Ser de confianza. Y estos son similares al de los obispos, con algunas diferencias. Los diáconos deberían ser puestos a prueba, primero para ver si no hay nada que reprocharles. Los que están sirviendo, ¿cuántos están sirviendo? Los que tienen el cosito acá, tienen una cámara y un micrófono. ¿Cuántos son? Levanten la mano los que tienen un pin. Véanlo. Mírenlo. Bueno, todos esos que tienen pines, esos son los que están sirviendo en el ministerio. Usted cuando lo vea con el pin, dice acá, no sé si, creo que Easy, ¿no? Dice, o Carrefour, ¿estamos para servirle? En la próxima le vamos a poner otro acá que diga, estamos para servirle. Ustedes se dirigen a ellos si necesitan algo. Están para servir. No solamente están para guitarrear, también está para ayudarle a llevar los bolsos, agarrar el auto y alcanzarlo hasta la parada del colectivo. Porque no abusen, ¿eh? Bien, el ministerio del diácono tiene su origen en los 7 que fueron elegidos ahí en Hechos. Vamos a leerlo. Hechos 6, 1 al 6. Ahí comenzó la vida del diaconado.
Hechos 6, 1 al 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócolo, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. A ver, iglesia, ¿qué les dice esto? Estos nombres, ¿qué le implica? Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. ¿Qué le significa a ustedes esos nombres? ¿Eran nombres de personas judías? ¿Qué eran? Griegos. ¿Volaron a los judíos? Quedaron los griegos. ¿Por qué? Porque los judíos, los servidores judíos hacían preferencia, cuando repartían los alimentos, primero tomate 3 bolsas para vos, Rebeca, y la otra, qué sé yo, Miriam, toma, y a las judías la dejaban de lado, porque no eran de la misma, digamos, linaje. Pero veamos lo que dice Stanley, que es un comentarista, qué sucede cuando crece una comunidad de personas. Nosotros cuando comenzamos aquí éramos poquititos. Empezamos con 5. O sea que eran mi esposa, Eliel y Ruth, y una viejita que se nos dormía. Y mantuvimos, porque tristemente, amados, cabe destacar esto, que hay pastores que son hermosos siervos del Señor, que se desaniman cuando ven eso, que baja el número y sube el número. Esto lleva tiempo, hay que perseverar. Y yo lo entendí hace mucho tiempo, Dios me habló claramente de que el éxito de una iglesia no está en el palacio que puedan construir o los asientos con pullman o especiales o el ministerio de alabanza, sino que el éxito está en que este púlpito sea el trono de la palabra de Dios. Y que eso hace que las ovejas que comen pasto, si acá dan pasto fresco, la oveja viene, huele y viene, ¿no? ¿Cuántas ovejas que vienen de lejos? Anoche estaba casi llena la iglesia, ¿no? Hermanos de diferentes lados vinieron. Entonces, ¿qué es, amados, entonces, lo importante? Bueno, predicar la palabra. ¿Y qué sucede cuando crece una comunidad? Como esta ha crecido. Crecen los problemas. Cuando son 5, decís, bueno, 5 problemitas. Pero cuando son 120, con 120 dramas, y me llaman, pastor, necesito hablar con usted. Pero nunca me dicen, pastor, quiero compartirle una bendición, una alegría. Son pocos, ¿no? Pero me llamó a las 2 de la mañana, ¿qué le pasa? No, pastor, me quiero suicidar. No, suicidar no, pero uno está con el corazón en la boca, ¿qué le pasará? ¿No? Entonces, amados, todos los recién llegados se aglomeran y cuando se aglomeran causan problemas hasta que empiezan a comer el pasto y empiezan a ser robustas, empiezan a comer sólido. Y esas ovejas se transforman ahora en ayudadoras, entiéndanse, los diáconos, los servidores. Eso que tienen los pines son personas que están trabajando y sirviendo y creciendo en gracia para servirle a usted. Entonces, en este caso, la iglesia creciente tenía representación de todos los estratos sociales. En aquel momento la iglesia central estaba en Jerusalén. Y algunos de ellos habían nacido allí. Y hablaban, ¿qué hablaban? El hebreo koine, el antiguo, en sus hogares. Y conocían también el griego como un segundo idioma, porque eran políglotas. Puesto que el griego había sido el idioma de tráfico mercantil, porque Jerusalén era un lugar de mucho tráfico,
el comercio y el gobierno desde los días de Alejandro Magno era así la cuestión. En cambio, los judíos nacidos fuera de Palestina no sabían hablar el hebreo, judíos que no sabían hablar hebreo. Entonces eran despreciados por los judíos que sí sabían hablar hebreo, puesto que representaba a muchos países, el griego era la única lengua en aquellos tiempos. Y también llegaban a Jerusalén muchas parejas de ancianos, los cuales querían terminar sus días en Jerusalén, querían morir allí. Y es obvio que esas parejas de ancianos, si estaban solos, iban a necesitar ayuda. Muchas viudas pertenecientes a los gentiles morían de hambre. Y eso es porque las mujeres no podían salir a trabajar como los hombres, estaba prohibido. Así que la mujer que quedaba viuda quedaba sola y quedaba a disposición de la ayuda que le puedan dar. La iglesia parece haber adoptado el método de las sinagogas en cuanto a la colecta para los pobres. El comentarista William Berkeley dice en su comentario a los Hechos, en la sinagoga se tenía la costumbre de que dos miembros, dos diáconos, daban una vuelta por el mercado y por las casas particulares los días viernes por la mañana y hacían una colecta de alimentos, de ropa y de dinero y de cuestiones. Y por la tarde se le llevaba a los necesitados. O sea, eso se entregaba a los apóstoles y los apóstoles decían que lo distribuyeran. Y lo que encontraban temporalmente en necesidad recibían lo suficiente para ir tirando de los alimentos, y lo que no podían mantenerse recibían lo suficiente para 14 comidas, es decir, 2 diarias durante toda la semana. Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. O sea que era imperioso que la iglesia se uniera y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y saben que la característica de Pentecostés, como ustedes sabrán, no fue tanto el hablar en lenguas, el profetizar y el fuego, sino que la característica del Pentecostés fue el amor. Que dice, nadie tenía las cosas como si fueran propias, sino que todo lo compartían, y algunos vendían propiedades, traían el dinero y ayudaban a todos. Y nadie padecía hambre. Claro, hoy no se repite eso, porque no se da la situación como en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, ser cristianos, el imperio de Roma te cerraba las puertas. Los judíos te cerraban la puerta por ser cristiano. No podía, aunque vos seas comerciante, te cerraban, te vetaban para no poder trabajar, te morías de hambre. Entonces, si no era por la ayuda comunitaria, algunos dicen que fue, ahí nació el comunismo, pero nada que ver, sino que era, el Espíritu Santo les guió a eso. Hoy nosotros lo hacemos de otra manera, y no se olviden de hacerlo, quizás nos olvidamos de hacer los anuncios, pero es importante traer el kilo de amor. ¿Se acuerdan, amados? No traigan cuchuflito. Imagínense que es para Jesús. Traigan matarazo, no traigan mata el raso. Matarazo. Porque el otro viene con gorgojito y todo, completito, viene con flora y fauna. No, traigan como si fuera para Jesús. Un buen alimento. Ahí tenemos una canasta y saben cuántos hermanos de los nuestros han sido bendecidos. Hasta quien les habla ha probado su polenta. Gloria a Dios. Aunque Lucas no usa la palabra diáconos para describir a los 7, esa decisión puso el fundamento para el orden diaconal. Llenos de buen testimonio. ¿Quién me ayuda? ¿Qué más tenían? Requisito. ¿Buen testimonio? ¿Llenos del Espíritu Santo? ¿Llenos de sabiduría? ¿Cuántos requisitos? ¿Qué? ¿Para ser un apóstol? No, para servir las mesas. Para poner alcoholcito ahí en la puerta, nuestro hermano Marco, sin ese, no le digan más Marcos, es Marco, necesita estar lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría. Miren qué santo que es el Señor, ¿eh? El que limpia los baños, el que arregla las cosas aquí, tiene que ser así. Por eso no traemos a ningún impío aquí, por más que sea un profesional de las cosas, tiene que ser manos santas trabajando en este lugar santo. La palabra de Dios y la oración era lo que tenían que hacer ellos. Y eso fue lo que los apóstoles decidieron en cuanto a la prioridad de sus deberes. Decidieron que se debía delegar para que otros tuvieran esa responsabilidad. Con esa decisión, los apóstoles dejaron las pautas sobre qué es lo más importante para que ellos puedan ocuparse de pastorear y dirigir a la congregación. Porque algunos dicen, no, el pastor tendría que ser el ejemplo, él tendría que estar limpiando las sillas y estar limpiando los baños y salir a predicar ¿Y en qué momento le preparo la palabra, no?
Yo no tengo ningún problema. De hecho, mi papá contaba anoche, nos contaba que limpiaba la iglesia, y yo también limpiaba la iglesia, porque a mí también me llevaban a limpiar la iglesia. Y no eran banquitos así, que esto con una mano lo levantás, ¿no? ¿Cómo eran los bancos de allá de la isla? Era madera, no sé, no era quebracho, pero estaban ahí, ¿no? Unas bancas antiguas que medían como 4 metros, que había, ¿saben lo que era eso? Había que apilarlas todas para poder limpiar el piso, una iglesia inmensa. Y ese fue mi primer ministerio también. No, prefiero limpiar los baños, decía, y me iba a limpiar los baños. Con esto, amado, quiero aclarar que aunque los impíos hablen mal de los pastores, los de la casa deben estar mejor informados sobre la administración financiera de la iglesia. Y ya les hablé un poquito de cómo se está manejando las finanzas en esta iglesia. Últimas palabras. Termino con esto. Abran sus Biblias, por favor. Isaías 16, 1 al 8. Isaías 6, estoy con el 16. No le juega a la cabeza, como dijo un hermano. Voy a leer el Salmo 23, a la cabeza, dijo, se equivocó. Isaías 6, 1 al 8. Ahí va. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas pinzas. Hasta el 8. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías, uno de los más grandes profetas judíos, no estuvo apto como sirviente hasta que confesó su pecado y fue tocado por Dios. Esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recién allí el Señor sugiere: ¿quién irá por nosotros? Y recién Isaías limpió, porque si le preguntaban antes, él decía: no, Señor, yo no soy digno. Pero cuando fue limpiado, él respondió: Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy el Señor sigue preguntando: ¿a quién enviaré? Porque, amados, la iglesia no se remite a este lugar y a este grupo de gente solamente. Hay mucho lugar todavía virgen para evangelizar y para ganar almas para el Señor. Amada iglesia, Isaías estaba viendo uno de los momentos más cruciales de su vida. Isaías estaba viendo un momento tremendo que estaba pasando en la sociedad en aquel tiempo, una crisis. En el capítulo 1 de Isaías, el propio libro describe una nación en dificultad. No lo vamos a leer. Una nación que estaba podrida, dice, toda su cabeza tiene llaga podrida. En el versículo 3 del capítulo 1 dice que el pueblo estaba sin conocimiento. En el versículo 4 dice que el pueblo también estaba cargado de maldades. Era una nación pecadora, una nación de hijos depravados
que habían abandonado al Señor. Creían en Dios, pero lo habían abandonado y provocaron a ira al Señor. Una nación destruida, ciudades puestas al fuego, en el versículo 11 del capítulo 1. Dice que el propio profeta estaba contaminado. Y la última frase del capítulo 5 es un resumen del caos. Y si alguien mirara hacia la tierra, solo podría contemplar maldad, tinieblas, angustia y dolor. Hasta la luz se iba a convertir en densa oscuridad, dice la palabra del Señor. O sea, en ese contexto está Isaías delante del Señor. Se siente solo, se siente desbordado porque la gente es mala, la gente no quiere oír a Dios. Y es la visión de Isaías de la tierra. Es una visión que parece que el mal prevalecía sobre la tierra. Se cierne sobre la tierra la maldad a modo de un tsunami. Y sin embargo, delante de esta circunstancia, en esa situación terrible que pasa la nación, y muere el rey de la nación, el rey Usías, y después de haber dirigido los destinos de Judá por más de 50 años, un hombre de una influencia tremenda, impresionante sobre Judá, ese hombre muere y la nación se desestabiliza peor y entra en una terrible crisis. Isaías ve una nación en dificultad. Isaías ve una nación en crisis espiritual. Y yo estoy hablando de nación, pero puede ser que tu familia esté así. Isaías entonces empieza a tener los mismos cuestionamientos que muchos de nosotros tenemos muchas veces cuando miramos la situación crítica de nuestra casa, de nuestro vecindario, de nuestro país y del mundo. Isaías va al templo un día, como nosotros hoy estamos aquí, buscando a Dios, adorando a Dios, buscando una respuesta de Dios, que Dios me hable. Y el trono estaba vacante, el rey había muerto. Por lo tanto, eran horas de desesperación, estaban acéfalos, estaban sin un líder, aunque era un mal líder. Isaías tiene preguntas, Isaías tiene cuestionamientos, y una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros en los momentos de crisis, de desesperación. Y siempre preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Me estás escuchando? ¿Será que me vas a responder? Señor, necesito oír tu voz. Y esa es la pregunta, hermanos, que no solamente la gente afuera que no tiene conocimiento del Evangelio pregunta, ¿y dónde está Dios ante tanto desastre en el mundo? Pero nosotros que somos cristianos, muchas veces preguntamos, Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? Isaías va al templo preguntando, Señor, ¿dónde estás? Y esa visión de Isaías, estos cuestionamientos de Isaías, llevan a este profeta a una experiencia profunda que vemos en el capítulo 6 que acaba de leer José. Y vi yo al Señor. En el templo, Isaías tuvo la visión, la primera visión que Isaías tuvo fue una visión de un Dios, Rey de reyes, establecido en su trono. Un rey que reina, un rey que está en control de todo. Amados, ¿qué quiero decir con eso? El mundo está en crisis, lo sabemos perfectamente. Esta nación argentina está en crisis. Las familias de este país están en crisis. Pero Dios no está en crisis. El reino de los cielos no está en crisis. Dios no está con inestabilidad pensando de un lado al otro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No. Dios no está dudando. Dios es el Rey. Él es estable. No hay mudanza de variación en Él. Él es sí y amén. Y Él cumplirá lo que dijo. Dice la palabra del Señor que Isaías vio al Señor y el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Y todas las cosas aquí abajo. En la visión de Isaías era muy inestable la situación que se estaba viviendo. Estaba todo como un tembladeral. Pero Isaías miraba abajo y veía caos. Y miraba arriba y veía a Dios en su trono.
Cuando veas la situación difícil, cuando pienses que no hay solución, cuando pienses que no hay salida, tenés que saber algo. Dios está en su trono. Nada va a quitar a Dios de su trono porque Él está allí maravillosamente reinando, majestuosamente tomando el cetro de justicia. Isaías vio a un Dios omnipotente que llenaba la tierra. Esa es la visión que él vio. Su vestido llenaba las quiciales del templo. Muchas veces no vemos la mano de Dios en los tiempos que estamos en desesperación, con dudas, con tristeza, hasta depresiones, cristianos que se deprimen. No entendemos, no logramos ver la mano de Dios a través de un médico, a veces a través de una enfermedad, a veces a través de una complicación en la vida. Y vos decís, oro y no sé si el Señor me escucha. No logramos ver la mano de Dios a través de una persona que Dios envía. A veces Dios está enviando a alguien y no te das cuenta que es la mano de Dios. Alguien que te tiende la mano, alguien que te da una palabra de aliento, alguien que te visita, te trae alegría a tu hogar, alguien que te trae una ayuda económica. Es la mano de Dios. En esta misma tarde, Dios mismo te está dando una mano con su palabra. Isaías vio a un Dios estable, no inestable. Pero aprendería Isaías además algo distinto. Aprendería de su santidad. Dios es santo. Y Él estaba separado de todo. Los serafines proclamaban diciendo santo, santo, santo. Además de la experiencia de Isaías, entiende que Dios estaba reinando, que Él no dejó su trono. Isaías estaba viendo otra experiencia. Estaba comenzando a entender la santidad de Dios y a comenzar a entender que estamos hablando de un Dios que por su santidad está muy alto. Que la única manera que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia es a través de la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Si no, de otra manera, Dios tiene repulsión con el pecado. Y los serafines proclamaban eso. Isaías estaba estático ante esa experiencia. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Es el Dios de la visión de Isaías. Es el Dios entronizado y que los ángeles estaban diciendo, Dios, tú eres santo, santo, santo. Y según esta visión nos hace responsable y nos impulsa a comprometernos con esta visión, con la iglesia del Señor. Y estamos mirando a otros, debemos conocer hermanos, al pueblo y ministrar sus necesidades. Servir, no busques ser servido, busca servir. Si observamos, notamos que se vive una situación caótica. Claro que sí. Solo basta con prender la televisión y ver el noticiero preferido que acostumbres ver y vas a ver todo malas noticias en el país y fuera del país. Y eso amedrenta el corazón. Después te enterás que en la iglesia también hay crisis, hay pelea, hay gente rebelde, hay gente mala. Y vos decís, Señor, ¿dónde estás? El Señor sigue reinando. Y ahí esa misma condición espiritual hoy. Un pueblo que no quiere escuchar. Muchas veces escucha, pero hace oído sordo, entra por aquí, sale por allá. Pero el Señor dice hoy a su pueblo, Shema, pueblo mío. Shema, Shema significa oye, guarda y vive lo que escuchaste. La palabra de Dios, el mensaje de Dios. Muchas veces el Señor envió su profeta y muchas veces castigó, pero aplicó su misericordia. Nos ha castigado más de una vez el Señor, pero Él aplica su misericordia. Y otra vez, como decía la canción de hoy, Él nos recibe como el hijo pródigo. O creo que la vamos a cantar enseguida, ¿no? Solamente el encuentro de Isaías con Dios proporciona el comienzo del pueblo a regresar al Señor. Cierra tus ojos, por favor. Debemos entender que Dios
se nos revela a nosotros con un propósito. En el momento que Dios trae una revelación de su voluntad, de su deseo, de su propósito a tu vida, Él hace un propósito definido para su gloria. ¿Y sabes qué? Para la salvación de otras personas. Dios te quiere usar no para que seas visto de los hombres, no para que estés entronizado en un puesto. Dios te usa para que puedas salvar a otras personas que hoy están perdidas. Y la pregunta del Señor sigue vigente todavía. ¿Y cuál será mi respuesta? ¿Cuál será tu respuesta a la pregunta del Señor? ¿A quién enviaré?, dice el Señor. ¿Estarás dispuesto? ¿Estarás dispuesta, mujer, a obedecer al Señor y decir, sí, Señor, yo voy? Purifica mis labios, purifica mi corazón y hazme un siervo apto y aprobado, Señor. Y cambiaré el dame. ¿Te acordás del hijo pródigo que le reclamó al padre? Dame lo que me corresponde. Pero cuando fue humillado, cuando fue tratado por Dios, ese dame se transformó en un hazme, al menos un jornalero. Oremos al Señor. Señor, tú has levantado tu iglesia en este lugar, Banfield, con un propósito bien definido. Has levantado hombres y mujeres que son especie de guerreros, hombres y mujeres responsables, apasionados por tu palabra, por eso vienen aquí, apasionados por la verdad, por la santidad, por el evangelio del Señor, por la verdad de Jesucristo. Señor, en tu nombre, Jesús, ayúdanos a mirarte a ti, al Rey de Reyes, entronizado, que está gobernando la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia. Señor, tú estás en el trono de gloria y los serafines se cubren ante tu majestad. Señor, no hay nada que pase en este mundo, en el universo, Señor, nada que haga temblar tu reino, porque tú eres el Rey poderoso. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener experiencias contigo, a volvernos hacia ti para aprender más de ti, conocer tus caminos, conocer tu voluntad, tener una vida diferente, conocerte más, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que somos débiles, tenemos debilidades y necesitamos santificar nuestras vidas. Señor, ayúdame a predicar tu palabra, a llevar la paz en un mundo de tanto conflicto. Comienza, Señor, una revolución hoy en nuestros corazones, en nuestra iglesia, un despertar del sueño, Señor, que mi corazón y mi vida sea entregada totalmente a ti. Señor, oh Señor, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, haz que tu pueblo se mueva. Haz que tu pueblo se mueva, Señor. Impulsado por tu Espíritu. Bendice a tu iglesia, Señor. No queremos emocionalismo, Señor. No queremos, Señor, misticismo. Queremos, Señor, tu Espíritu. Queremos, Señor, fundamentarnos en tu palabra. Glorificado sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a ti, Jesús. Adoremos al Señor, iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, Jesús, la honra. Señor, aquí estamos. Tómanos en tus manos, Señor. Moldéanos, Señor.
Oh Señor, a tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que me hace falta. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tómanos, Señor, en tu mano. Moldéanos, Señor, a tu imagen, Señor, y semejanza. Necesitamos, Señor. Oh, aquí estamos, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor.
Señor, esa vasija que te agrada, Señor. Que sean, Señor, útiles para tu honra y tu gloria, Señor. Aleluya, santo, santo. Oh, mi Dios, tú estás sentado en tu trono alto y sublime, reinando con autoridad y poder. Aleluya, gracias, Jesús. Quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído y reconozco tu voz. Quiero consumir